¿Qué tal amigos? Soy David Merino, tu conductor aquí en la BMA contigo. El día de hoy tenemos un tema común y por desgracia en ocasiones necesario para todos los que habitamos, principalmente en una gran ciudad y en un inmueble que tiene un régimen de propiedad en condominio o muchos de los que rentamos. Me refiero precisamente a temas condominales y de arrendamiento. ¿Qué sucede precisamente si me quieren aumentar la renta, si no la pagué en esta época de pandemia? ¿Qué sucede si tengo por ahí un vecino escandaloso, si vivo en un condominio o si no vivo precisamente en un condominio? ¿Cómo puedo yo quejarme? ¿Qué autoridades existen? ¿Qué leyes están vigentes en la materia? Todo eso lo vamos a platicar aquí en la BMA contigo. Un fenómeno muy importante que se ha dado en el mundo es la explosión demográfica. Es decir, una gran cantidad de personas que se concentra en muchas ocasiones en ciudades muy focalizadas. Y eso genera una expansión y una necesidad de servicios, de vivienda y de espacios. En la Ciudad de México podemos tomarla como ejemplo, al ser una de las ciudades más pobladas del país y más pobladas del mundo, podemos observar claramente que tenemos muchas personas habitando en edificios, en propiedades que se denominan condominales, en las cuales existe una figura jurídica llamada régimen de propiedad en condominio. Pero eso sucede y se replica en muchas ciudades del país y en muchísimas ciudades del mundo. Todavía en México, afortunadamente, tenemos ciudades donde tienen muchísimo terreno hacia donde se pueden expandir, pero son cada vez menos. Sin embargo, también tenemos que hablar en este programa de un fenómeno que es el arrendamiento. El arrendamiento, que es esta figura por medio del cual una persona llamada arrendador otorga el uso, goce y disfrute de un bien, que puede ser tangible o intangible precisamente, a otra persona llamada arrendatario. Generalmente se especifica o se establece en la mayoría de los contratos que son bienes tangibles, como podría ser un auto o un inmueble. El arrendamiento de bienes intangibles llega a tener otros nombres técnicos que en otro programa con mucho gusto comentaremos. Pero si ese arrendamiento se hace en un bien inmueble, ¿qué derechos y qué obligaciones tiene? Si tú estás rentando como arrendador o eres el que recibe precisamente el uso, goce y disfrute como arrendatario, en este programa te vamos a explicar derechos y obligaciones que tiene cada uno de ellos. Si también vives en un edificio o en una propiedad de casas que comparten una misma entrada, una misma salida, áreas comunes, podrías estar viviendo en algo que se denomina condominio. También vamos a responder varias de esas preguntas aquí, en este programa de la BMA Contigo. Pero ¿qué te parece si vemos lo que le dijeron a Ana Claudia en la calle las personas que nos ven y tienen sus dudas? Muchas gracias, David. Mi nombre es Ana Claudia Janet y hoy vamos a hablar de un tema súper importante. Como bien sabemos, muchísima gente se quiere independizar, eventualmente todo el mundo pasa por ese proceso. Entonces hoy vamos a hablar de qué hacer cuando quieres rentar, cuáles son tus derechos, qué se puede y qué no se puede hacer. Vamos a descubrirlo. Hola, ¿cómo te llamas? Monse. Mucho gusto, Monse, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Muy bien, también, gracias. Oye, ¿tú rentas o tienes una casa comprada? No, de hecho yo vivo con mis papás, pero pues en algún momento me gustaría rentar. ¿Y ahorita vives en departamento, en casa? Vivimos en departamento propio. Ok, perfecto. ¿Y tú sabes en un futuro que tú quieras rentar, cuáles serían tus derechos como al rentar una casa o un departamento? Pues la verdad no estoy segura. Sé que cuando vas a rentar tienes que hacer como algún tipo de contrato con la persona para que te dé como cierto tiempo que tienes que estar y cuánto tienes que pagar y así, pero es todo. ¿Y te gustaría saber cuáles son esos derechos o qué puedes hacer en caso de que tengas alguna mala experiencia con el que te renta? O ¿te gustaría saber eso? Sí, claro, sí me gustaría saber. Sí, entonces sería como cuáles son tus derechos al rentar alguna casa o departamento. Sí, así es. Perfecto, pues muchas gracias por tu tiempo. Hola, ¿cuál es tu nombre? Esaú. Muchísimo gusto. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Qué bueno, también muy bien. Oye, ¿tú rentas o tienes una casa o departamento propio? Sí,
estoy rentando un depa. Estás rentando un departamento. Ok. ¿Y sabes cuáles son tus derechos al rentar este departamento? Algunos, como, bueno, o sea, si quieren desalojarme tienen que notificarme con anticipación, y básicamente pues los derechos que uno firma en el contrato, que pues, son bastantes y varios. Sí, firmas un contrato. Ajá, sí. Perfecto. ¿Y tú sabes cuánto te pueden subir las rentas? Si es que te la suben, ¿cuánto te la pueden subir? La verdad no. ¿Y sabes qué hacer en caso de que alguno de tus vecinos no quiera pagar mantenimiento o igual y esté incumpliendo el reglamento del condominio? ¿Sabes qué se puede hacer? Pues realmente creo que ese es tema ya del dueño, ¿no? No sé, la verdad no sé. ¿Te gustaría saber? Okay. ¿Te gustaría preguntarle a David? Claro. Sí, estaría bien tener esa información, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué se puede hacer en caso de que algún vecino no cumpla con las reglas del condominio? Sí. Perfecto, muchísimas gracias. Como puedes observar, tenemos inquietudes muy interesantes que le han manifestado a Ana Claudia. Al respecto, quiero comentarte que la gran mayoría de los gobiernos de los estados contemplan con instituciones especializadas para poder atender este tipo de temas, cuando hablamos específicamente, por ejemplo, de temas de condominios. En la Ciudad de México, como un ejemplo, te puedo mencionar que existe la Procuraduría Social de la Ciudad de México, quien tiene facultades muy importantes en la materia, como por ejemplo, son los encargados de otorgar el registro y la autorización para las empresas que prestan el servicio de administración de condominios. Es decir, en la Ciudad de México y otros estados de la República, no basta con que tú seas muy bueno administrando un condominio o quieras hacerlo. Es decir, tendrás que acudir a la Procuraduría Social de la Ciudad de México o a su equivalente en los estados del interior de la República y en ese caso, en algunos estados acreditar un examen y en otros estados presentar documentación para poder obtener tu registro precisamente como administrador de condominios, lo cual te da derechos y obligaciones. Es decir, si las personas a las cuales les administra su condominio, que pueden ser personas físicas o idealmente una asociación civil dedicada a administrar un condominio, ellos no están de acuerdo con el servicio que prestaste, inclusive se pueden quejar ante la autoridad y lo que estaría en riesgo sería tu registro para poder continuar prestando de forma legal, de forma correcta y conforme a la ley ese servicio. Pero también ahí, en esa misma entidad, en este caso la Procuraduría Social de la Ciudad de México, de la cual aparecen los datos aquí abajo para que los tengas, tú puedes acercarte a quejarte por violaciones de algún otro condómino o de la mesa directiva de la Asociación de Condóminos o del administrador condominal que no hace cumplir el reglamento interno que todo régimen de propiedad en condominio debe tener. Vecinos que no respetan los horarios, que tienen el volumen muy alto del sonido que escuchan, que no respetan los cajones de estacionamiento, etc. Ese tipo de situaciones, cuando llegan a cierto nivel, se puede recurrir a la autoridad. Es decir, no se queda solamente dentro de lo que es la mesa de administración de vecinos o comité de vigilancia del condominio, ni tampoco en el caso de que tengas un administrador externo autorizado, sino puedes recurrir a esta procuraduría para iniciar un procedimiento formal por esa violación a lo establecido en el reglamento condominal. Es muy interesante porque mucha gente no lo conoce y cree que tiene que aguantarse toda la vida con un vecino molesto. Ahora, también es importante que tengas que acreditar con pruebas que el vecino incumple constantemente y de una forma reiterada, ¿sí?, en violaciones al reglamento, porque también ese es un tema, ¿sí? ¿Hasta dónde la autoridad puede o no puede hacer? Bueno, depende de la ley de cada uno de los estados, pero es importante que sepas que te puedes acercar precisamente para tener esa información. Otro tema que también comentan las personas que ven nuestro programa o que están interesados y nos hacen estos cuestionamientos es con respecto al tema de arrendamiento. ¿Qué derechos y qué obligaciones tengo? Bueno, es muy importante que veas que los códigos civiles de los estados de la República son muy similares, aunque llegan a tener algunos cambios, en ocasiones muy pequeños, pero son similares. Y una de las cuestiones importantes es que te deben de entregar el inmueble. Eso es importante, hablando de inmuebles, obviamente, pero te deben de entregar el bien. Se debe
de tener un contrato. Ahora, ese contrato es muy importante que veas que debe tener ciertas cláusulas que se llaman cláusulas naturales, es decir, las que debe tener. Obviamente debe venir, pues, qué bien se trata, en qué condiciones se entrega, por cuánto tiempo va a ser el uso, goce y disfrute. Se debe garantizar lo que se llama el uso, goce y disfrute pacífico del bien. Debemos también nosotros de contemplar si va a haber una contraprestación o no, es decir, un pago. En dónde se debe hacer, qué día se debe hacer, cómo se debe hacer, si va a ser en efectivo, va a ser en un cheque, va a ser en una cuenta bancaria, etcétera. Y también qué servicios cubre. En ocasiones el pago que tú realizas lleva ya la cuota de mantenimiento, que es este pago que se hace para el buen mantenimiento, el buen estado que deban tener las áreas comunes y las instalaciones comunes, principalmente cuando se vive en una propiedad en condominio. Y en otras ocasiones el pago de renta no lo incluye, es decir, hay un pago extra. Eso debe de estar en el contrato, pero también se debe de señalar si tienes autorización y para qué utilizar el inmueble, es decir, va a ser para uso habitacional, va a ser para uso comercial, va a ser para uso mixto, si puedes o no tener, por ejemplo, niños, o puedes o no tener animales o mascotas, que eso es importante. Esas limitantes deben estar en el contrato. Yo te invitaría a que te acercaras precisamente con un especialista en el tema, algún abogado, de preferencia obviamente, que esté en la barra mexicana del Colegio de Abogados, lo cual te da a ti una certeza de que es un profesionista calificado y en muchas ocasiones certificado por la misma barra, y entonces, de acuerdo a la legislación estatal, puedas preguntarle, ¿sí?, cómo debes de rentar el inmueble, ya sea en tu carácter de arrendador o en tu carácter de arrendatario. Es muy común que en los requisitos, además de la entrega de documentos, como podría ser una identificación, un comprobante de domicilio, que un comprobante de ingresos, se te pidan algunas situaciones. Uno, un depósito. Importante, el depósito que se pide es un depósito que originalmente no es un depósito para cubrir rentas. Es decir, esos pagos de pensiones rentísticas no se garantizan con el depósito. El depósito es para cubrir daños o falta de pago de servicios, como podría ser la luz, el agua, el teléfono, ¿sí? Y por eso ese depósito se tiene que devolver, se tiene la obligación del arrendador al arrendatario de devolverlo cuando termine el contrato, siempre y cuando se tenga al corriente el pago de los servicios y el inmueble se entregue en un estado bueno, ¿sí?, acorde al desgaste natural que pudiera haber tenido el inmueble. Si presenta algún daño o hay algún servicio rezagado en su pago, se podrá tomar el dinero del depósito para hacer esos pagos y el diferencial reintegrarse precisamente al arrendatario. Otra cuestión que se suele pedir es el tema de un fiador, que se le llama, es decir, un tercero que garantice, que puede ser o se solicita generalmente con un bien inmueble, ¿sí?, el pago de estas pensiones rentísticas, de estas rentas. En muchas ocasiones no se graba el inmueble, solamente se deja sentado en el documento privado, pero en otras sí inclusive se realiza el grabar el inmueble, es decir, la inscripción de esa obligación, de esa garantía en el registro público de la propiedad y el comercio. Por eso es importante, repito, que te acerques con tu abogado para ver en qué condiciones se va a referir esto. Pero también tenemos otra opción. De repente se consideran opciones como lo que se le llama fianza de renta. Es decir, vas con un tercero en el cual tú pagas para que ese tercero otorgue una garantía. La garantía es para el arrendador, el que renta, de que en el caso de que el arrendatario no pague las rentas, este tercero sea el que garantice y en su caso pague, depende cómo esté el contrato, al arrendador el monto de las rentas, además de que se lleve todo el proceso para que tú desocupes el inmueble y pagues las rentas que se deben. Como podrás ver, hay muchísimas situaciones, inclusive en el estado de Yucatán no es común que se realice el arrendamiento como se realiza en otros estados de la República. Allá es con un contrato que también lleva generalmente títulos de crédito, como son pagarés, que se cobrarían en la vía ejecutiva mercantil. Entonces, es tan complejo de repente este tema que por eso aquí en la Barra Mexicana, Colegio de Abogados y en la BMA Contigo, pues finalmente decidimos hacer este programa para aclararte todas las dudas. Sin embargo, vamos a ver qué más le dijo la gente a Ana Claudia. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Sai.
Muchísimo gusto, Sai. ¿Cómo estás? Muy bien. Qué bueno, me da mucho gusto. Yo también muy bien, gracias. Oye, ¿tú sabes cuáles son los derechos de una persona que quiere rentar alguna propiedad? Pues yo creo que sí hay varios, ¿verdad? Pero dentro de ellos, pues que te respeten el contrato de renta, me parece, ¿no? Sí, sí, pues sí. Y ¿tú sabes qué hacer en caso de que alguno de tus vecinos no esté cumpliendo las reglas o no pague el mantenimiento? ¿Tú sabes qué se puede hacer como condominio? No. ¿No? ¿Y tienes alguna pregunta que le quieras hacer a los abogados expertos en materia? Por ejemplo, las normas que ponen por fraccionamientos o residenciales, violan mucho lo que viene siendo la personalidad, exactamente, que no te dejan cambiar los colores de las casas, que tienes que mantener una fachada, o sea, y es tu propiedad, o sea, y deberías de poder cambiarla a tu antojo. Ahí, ¿qué se podría hacer? Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Hola, ¿cómo te llamas? Enrique Puentes, Mucho gusto, Enrique. ¿Cómo estás el día de hoy? pues muy bien, aquí visitando la ciudad. ¿No eres de la Ciudad de México? No soy de aquí. ¿De dónde eres? De Chihuahua, Ah, muy bien. Muchos de Chihuahua el día de Sí. hoy. Oye, ¿tú rentas departamentos, casas o has tenido alguna experiencia rentando propiedades? de hecho sí, rento lo que es un local y rento un departamento. Ah, muy bien. ¿Y firmas algún contrato al rentar este departamento? Sí, ¿Sí? tengo 2 contratos firmados. ¿Y sabes cuáles son tus derechos al rentar una propiedad? En sí los derechos no lo sé, pero solo las cláusulas y todo lo que viene en el contrato. Ok. Y dime una cosa. ¿Tú sabes qué hacer en caso de que te suban la renta sin avisarte previamente? De hecho no sé. ¿No? No. ¿Y te gustaría saber? Sí, estaría bien saber por si se llega a dar la ocasión. Sí, o sea, si es que te pueden subir la renta sin avisarte o qué prosigue, ¿no? Sí, pues es un tema muy importante. ¿Y tienes alguna otra pregunta que junto con esa que le quieras hacer a los abogados? No, la verdad no. ¿No? Ok, perfecto. Bueno, pues esa es la pregunta. ¿Qué hacer si te suben la renta Ándale, sin sí. avisarte? Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a ti. Interesantes preguntas las que le hacen a Ana Claudia, que como puedes observar tienen que ver con temas de derechos y obligaciones en casos de arrendamiento, pero también con problemas condominales. ¿Qué les parece si para responder estos temas acudimos como siempre aquí en la BMA Contigo con los expertos? Vamos a ver qué nos dicen de estos temas. Muchas gracias, David, a esta invitación a tu programa y a propósito de todas las inquietudes del auditorio sobre el tema de arrendamiento. A mí me gustaría tratar de sintetizar y agrupar lo más, de la manera más útil posible, los puntos que surgen a propósito de las inquietudes. Y como primer punto de partida, a mí me gustaría hacer referencia a que precisamente el contrato de arrendamiento busca tutelar los intereses tanto del arrendador como arrendatario, de tal suerte que, como en todo negocio jurídico, podamos tener un equilibrio entre las expectativas del arrendador y arrendatario. Y todo esto nos coloca necesariamente al respeto de la cultura de la legalidad. ¿Por qué lo digo? Porque básicamente cuando uno se pregunta cuáles son las pretensiones, expectativas a partir de lo que cada una de las partes del contrato, tanto arrendador-arrendatario, pretende obtener, pues básicamente el esquema primario pues es lo que está establecido en el contrato, y correlativamente pues todos los deberes y derechos inherentes que se desprenden de los ordenamientos, tanto los que regulan en materia civil el contrato, y por otra parte diversas disposiciones de carácter administrativo que precisamente inciden en esta convivencia. Ahora, como punto preliminar, a mí me gustaría tocar un aspecto básico o presupuesto del contrato de arrendamiento, pero desde un aspecto práctico. Y básicamente tiene que ver con el conocimiento tanto del arrendador como arrendatario. ¿Y a qué me refiero?
Básicamente, pues es una relación jurídica a partir de la cual se establece un vínculo de confianza. Y a partir de ese vínculo de confianza, desde la parte del arrendador, pues evidentemente tiene que tener conocimiento de la persona a la cual le va a ceder el uso y goce temporal de su inmueble. Tiene que conocer perfectamente su capacidad económica, su documentación, identidad y diversos requisitos que pueden allegarse para conocer estos aspectos medulares, pero de tal suerte que no sea una persona que al llegar a la ocupación del inmueble pues se convierta también para el arrendador en un problema. ¿Por qué? Porque puede suceder que de pronto desocupe la vivienda y el inmueble pues quede deshabitado y el arrendador no pueda disponer de él porque pues está con un derecho sobre arrendamiento a favor de determinada persona y pues de pronto se puede volver ilocalizable o puede ser un inquilino problemático, no solo por el incumplimiento del pago de renta, sino porque precisamente en ese régimen de convivencia gran parte de los inmuebles de las grandes ciudades pues se constituyen sobre un régimen de condominio y pues tienen que darse una sana convivencia pues entre las personas que son poseedoras de las unidades privativas con el resto de los vecinos y por ejemplo hay ocasiones en que no se cumplen los pagos de las cuotas de los mantenimientos o evidentemente pues se incurren en violaciones a normas de carácter interno, reglamentos propios de condominios que tienen que ver pues con el uso de las áreas comunes, el nivel de ruido que se debe respetar para no causar molestia al resto de los vecinos. Y sobre esa temática pues es muy importante que se conozcan las partes del contrato. Correlativamente el arrendatario pues también tiene que tener este conocimiento previo de su arrendador y sobre todo lo que debe tutelarse en este equilibrio, vamos a decir que equitativo y perfecto entre los dos intereses, pues tiene que ser el contrato. Y el contrato, porque va a establecer los derechos que van a corresponder a cada una de las partes, pero también va a ser su garantía de exigibilidad de los mismos. Por ejemplo, puede suceder que en ocasiones la relación del arrendamiento sea de palabra verbal, y cuando estemos en el contexto de exigirse responsabilidades sobre el cumplimiento de los deberes a cargo de una u otra de las partes, por ejemplo, el monto de la renta, el plazo de duración, los incrementos, si nosotros no tenemos una constancia escrita donde esté establecido esta temática, pues nos va a generar una serie de problemas que pues, van a terminar en un contexto que no va precisamente a favorecer pues la sana convivencia entre arrendador y arrendatario y pues nos va a generar una controversia inclusive del orden judicial. Por ejemplo, también en el tema de las cargas que son inherentes a los inmuebles, esto tiene que ver pues con los mantenimientos, las mejoras, eventualmente pues gastos que son necesarios, por ejemplo, plomería, electricidad, y si todas estas cuestiones que son corresponsabilidad de las dos partes no están establecidas en el contrato, pues van a generar diferencias o pues que se genere un ambiente hostil en esta convivencia entre arrendador y arrendatario, que pues les va a generar una serie de problemas que pues, bien pueden solventarse a propósito de tener ese documento escrito. ¿Y por qué decía yo que son corresponsabilidades en estos deberes de mantenimiento? Simplemente porque pues, la vivienda en principio se otorga con las condiciones normales para su uso y en el estado destinado pues, a disfrutar del uso y goce temporal,
y evidentemente pues los desgastes inherentes a ciertos servicios pues evidentemente tendrán que pues también ser responsabilidad del arrendatario, de tal suerte que pues todos estos esquemas estén previstos en el contrato. Y también es muy importante, tanto para el arrendador como para el arrendatario, que se exijan recíprocamente la expedición de los recibos de pago de renta. ¿Y por qué me refiero a este aspecto? Fundamentalmente, y es una de las inquietudes del auditorio, pues está la preocupación de cómo acreditas el pago de las rentas, o eventualmente hasta qué cierto punto puede el arrendador solicitarte el desalojo del inmueble, incluso a través de la vía judicial a partir de determinados incumplimientos de renta. Y yo creo que antes de llegar a ese supuesto, a ese escenario, lo primero que se tiene que tener es precisamente esa suscripción de ese documento. Por lo regular, tanto arrendador como arrendatario omiten la suscripción de los documentos por el incumplimiento de disposiciones de carácter fiscal. ¿Y a esto a qué me refiero? Porque una y otra parte creen que pues, al no reportar el ingreso y el registro del tanto del contrato como del propio ingreso a cargo de cada una de las partes, pues evidentemente se van a ahorrar pues cierta cantidad y que a la postre les pudiera generar en determinado beneficio, pero la realidad es exactamente lo contrario. ¿Por qué? Porque para poder tener acceso al cumplimiento de estas acciones, pues necesitamos documentar estos pagos, de tal suerte que para que podamos tener, para que sean exigibles tanto los derechos de una u otras partes, tanto para el ejercicio de la acción como correlativamente el acreditamiento del cumplimiento de esas obligaciones, debe contarse con los recibos. Y por eso pues existen diversos mecanismos pues, que nos facilitan ahora en la actualidad, incluso a través de medios electrónicos, pues la regularización de nuestros cumplimientos fiscales. De tal suerte que a partir de este sano equilibrio entre arrendador y arrendatario, es como debe proyectarse también esa convivencia hacia los vecinos, y evidentemente el arrendatario tendrá también como poseedor sus cargas de convivencia con el condominio. Debe establecerse también en el contrato cuáles son los alcances de pago de mantenimiento, de cuotas, de tal suerte que pues todo eso esté establecido en el contrato, y sobre esa temática podamos tener pleno conocimiento de cuáles son los derechos y obligaciones que tendremos como inquilino dentro de un condominio. Inclusive dentro de ese régimen y esa posesión, en caso de tener alguna controversia con algún vecino o a propósito del incumplimiento de cuotas, existen organismos como en la Ciudad de México, que es la Procuraduría Social, que se encargan de dirimir estas quejas, y lo que hace este organismo es procurar la conciliación de los intereses, de tal suerte que se restituya ese equilibrio y la convivencia sana de todos a través de este respeto de la cultura de legalidad, que insisto, pues es el tema sobre el cual, tanto para la suscripción del contrato como para la vida del contrato mismo, en cuanto al pago de rentas, cumplimiento de obligaciones, como a la convivencia que eventualmente puede redituar frente al resto de las personas en las que se encuentra un inmueble, en este caso un régimen condominal, siempre va a estar respaldada por este respeto del contrato, de los reglamentos administrativos, del cumplimiento de obligaciones fiscales, y de tal suerte que todo esto esté previsto en estos ordenamientos y sean del conocimiento
de tanto arrendador, arrendatario, y se divulgue también esta convivencia entre las personas que eventualmente están sujetas a un régimen de condominio, es como vamos a poder evitar este tipo de controversias. Y por último, un tema interesante a propósito de la pandemia que estamos resintiendo a propósito del virus del COVID, me gustaría comentar que fechas recientes han estado emitiéndose criterios jurisprudenciales donde se toca con mucha sensibilidad pues la posibilidad de las personas para poder eventualmente pues estar al corriente también del cumplimiento de sus cuotas o sus rentas, y sobre esta base, cuando se generan este tipo de procedimientos a partir del incumplimiento en diversos estados, incluso en la Ciudad de México, pues existe la posibilidad de que se despache un requerimiento de pago a propósito de las rentas omitidas, vencidas, y correlativamente, pues si no se satisface, se lleve a cabo la traba de un embargo. Entonces, a propósito de esta situación y de la pandemia, los tribunales federales han considerado procedente otorgar suspensiones en materia de juicio de amparo, con la finalidad de que no se ejecuten estos embargos y la gente no sea desposeída, porque debe velar también un equilibrio a propósito pues, de la tutela de los derechos, no solamente pues, al patrimonio del arrendatario, sino también pues, como consecuencia de la emergencia sanitaria, pues, los derechos también fundamentales a la salud, y que esto pues también ha generado pues desempleo, y si no en la mayoría de los casos desocupación, o cualquier circunstancia que redunde en pérdida de ingresos. Y mucha gente en algunas ocasiones pues tampoco, si bien no es despedida, deja de percibir los salarios que eventualmente venía devengando en el tiempo. Y a propósito de esto, se están obsequiando este tipo de medidas. De tal suerte que es importante destacar que las mismas tampoco se deben constituir en un abuso o una práctica para que el arrendatario a la postre incumpla con sus obligaciones, y por eso es que el juzgador tendrá que valorar en cada caso la justificación de esa imposibilidad jurídica a partir de un caso fortuito como lo es el tema de la pandemia, y que no se convierta en una práctica abusiva de incumplimiento de rentas a propósito pues de una situación arbitraria, ¿no? Y pues por mi parte es todo. Les agradezco su atención. Claras y concretas las respuestas de nuestros expertos. Como tú puedes observar, las dudas son dudas que todos podemos tener si rentamos, ya sea que tengamos nuestra oficina o nuestra casa en un inmueble que está en un régimen de propiedad en condominio. Este régimen en el cual compartimos accesos, compartimos algunos servicios en comunes, áreas también para todos, estas áreas denominadas áreas comunes. La pregunta aquí interesante que muchos tienen es, oye, si yo renté, bueno, a lo mejor termino que espere mi contrato, me aguanto un año y me voy, pero ¿qué tal que compraste y resulta que tienes una hipoteca a 20 años? Tienes que aguantar un vecino que incumple constantemente con los temas del reglamento. Ya vimos qué puedes hacer y ante quién puedes acudir. También quedó claro el tema de los derechos y obligaciones tanto del arrendador como del arrendatario. Te recuerdo, las leyes cambian estado a estado, aunque en la gran mayoría son muy homogéneas e iguales. Entonces, yo lo que quiero hacer es invitarte a que nos sigas en las redes sociales que aparecen aquí abajo. Si nos ves en YouTube, dale un like y dale a la campanita para suscribirte y que te enteres cuando sale nuestro siguiente video. Compártelo porque puede ser de utilidad este trabajo y este material para alguien que tenga estas dudas y esta problemática. Y sobre todo, síguenos en nuestro siguiente programa aquí en la BMA contigo. Soy David Merino y te veo en la siguiente emisión.